El implacable aullido del viento atraviesa el paisaje helado. Cada ráfaga es un recordatorio nítido del poder implacable de la naturaleza. En medio de este infierno helado, una figura solitaria avanza a trompicones, con la respiración entrecortada y la visión borrosa por los remolinos de nieve. Este es Alex Lobe, alpinista de renombre mundial, ahora reducido a una lucha desesperada por la supervivencia en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Hace 72 horas, Alex estaba en la cima del mundo, tanto en sentido figurado como literal. Un escalador experimentado, con décadas de experiencia, conquistando los picos más desafiantes del planeta, se había propuesto abordar una ruta traicionera en el monte McKinley en Alaska. Pero ahora, separado de su equipo y perdido en una tormenta de nieve cegadora, Alex enfrenta la pelea de su vida. Cada paso es una batalla contra los elementos, cada respiración un doloroso recordatorio del aire enrarecido a esta altitud extrema. A medida que profundizamos en la desgarradora historia de supervivencia de Alex, primero debemos comprender al hombre detrás de la leyenda. Nacido en Montana en 1968, Alex Lobe desarrolló una pasión por la escalada a una edad temprana. Creció a la sombra de las montañas rocosas y pasó su infancia escalando afloramientos rocosos y soñando con conquistar los picos más altos del mundo. En su adolescencia, ya estaba afrontando rutas desafiantes en el Parque Nacional Glacier, perfeccionando sus habilidades y desarrollando la increíble fuerza y resistencia que se convertiría en su marca registrada. A los 20 años, Alex ya se había hecho un nombre en la comunidad montañera. Conocido por su increíble fuerza, resistencia y capacidad aparentemente sobrehumana para adaptarse a grandes altitudes, rápidamente se convirtió en uno de los escaladores más respetados de su generación. Sus compañeros montañeros hablaron asombrados de su capacidad para moverse rápido y ligero a través de un terreno que dejaría a otros sin aliento. Su lista de logros parece el currículum soñado de un montañista: múltiples ascensos al monte Everest, primeros ascensos a picos en la Antártida y récords de velocidad en algunas de las rutas más desafiantes del mundo. Desde las imponentes paredes de Yosemite hasta los picos azotados por el viento de la Patagonia, Alex dejó su huella en casi todos los principales destinos de escalada del mundo. Pero Alex creía que su mayor logro sería su próxima expedición al monte McKinley. Conocido como Denali por los pueblos indígenas de Alaska, este formidable pico se erige como la montaña más alta de América del Norte, con su cumbre perforando el cielo a una asombrosa altura de 6.310 pies. Más que una simple montaña alta, Denali es conocida por sus brutales condiciones climáticas y sus desafíos técnicos de escalada. La expedición comenzó como muchas otras, con una planificación meticulosa y un equipo de escaladores altamente cualificados. Alex había reunido un grupo de otros 4 montañeros de élite, cada uno de los cuales aportaba al equipo sus propias habilidades y experiencias únicas. Su objetivo era audaz: ser pioneros en una nueva ruta hacia la traicionera cara sur de la montaña, una hazaña que nunca antes se había logrado. En las semanas previas a la expedición, Alex se dedicó a prepararse. Pasó horas estudiando mapas e imágenes de satélite, estudiando cada contorno y grieta de la ruta que planeaban abordar. Perfeccionó su ya impresionante condición física, esforzándose hasta nuevos límites en el gimnasio y en las escaladas de entrenamiento. Por la noche, permanecía despierto, visualizando cada tramo de la subida, preparándose mentalmente para los desafíos que le esperaban. Mientras el equipo hacía sus preparativos finales en la pequeña ciudad de Talkeetna, la emoción era palpable. Revisaron una y otra vez su equipo, asegurándose de que cada pieza del equipo estuviera en perfectas condiciones. La noche antes de su partida, se reunieron para una última comida juntos, compartiendo historias y sueños de la aventura que les esperaba. A la mañana siguiente, bajo un cielo surcado del rosa y dorado de un amanecer en Alaska, abordaron una pequeña avioneta que los llevaría al glaciar Kailtna, el punto de partida de su ascenso. Mientras el avión sobrevolaba la vasta naturaleza, Alex presionó su rostro contra la ventana y contempló el impresionante paisaje que se encontraba debajo. Los picos cubiertos de nieve se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar blanco interrumpido solo por algún que otro corte oscuro de roca expuesta. Aterrizar en el glaciar fue una experiencia conmovedora en sí misma. El piloto maniobró hábilmente el avión hacia una pista improvisada de nieve compacta y los esquís crujieron al aterrizar. Cuando Alex salió al hielo,
La enormidad de su empresa lo golpeó con toda su fuerza. Denali se alzaba en la distancia. Su enorme masa dominaba el horizonte, haciendo señas y amenazando al mismo tiempo. Los primeros días de ascenso fueron todo lo que Alex esperaba. El equipo avanzó constantemente por las laderas más bajas de la montaña. Sus grampones mordieron la nieve firme a medida que ascendían. Establecieron una serie de campamentos, cada uno de los cuales los llevó más alto en el aire de la montaña superior. A medida que subían la montaña, el equipo encontró condiciones cada vez más difíciles. Los campos de hielo dieron paso a paredes rocosas casi verticales, lo que requirió toda su habilidad técnica y experiencia para navegar con seguridad. El aire se hacía más tenue cada día que pasaba, e incluso Alex, con su notable capacidad para aclimatarse, respiraba con dificultad con cada movimiento. A pesar de los desafíos, Alex se sintió vivo de una manera que solo experimentó en las montañas. Hubo pureza en la experiencia, un despojo de todas las complejidades de la vida moderna hasta que solo quedó lo esencial: el siguiente agarre, el siguiente paso, el siguiente aliento. En esos momentos, encaramado en la ladera de la montaña con miles de pies de exposición debajo de él, Alex sintió una profunda conexión con el mundo natural y su lugar dentro de él. Fue al cuarto día de su ascenso cuando ocurrió el desastre. El equipo acababa de llegar a su campamento elevado, una pequeña plataforma excavada en la nieve a 5.000 metros de altura. Se estaban preparando para llegar a la cima al día siguiente, derritiendo nieve para obtener agua y revisando sus sistemas de oxígeno, cuando Alex notó un cambio en el aire. El viento, que había sido constante pero manejable, empezó a ganar velocidad. Nubes oscuras llegaron desde el oeste, oscureciendo la cumbre y trayendo consigo una siniestra sensación de presentimiento. Al cabo de unas horas, una tormenta de aterradora intensidad descendió sobre la montaña. La visibilidad cayó casi a cero y el viento aulló con tal ferocidad que la comunicación se volvió imposible. La tienda del equipo, diseñada para soportar condiciones extremas, se tensó contra sus anclajes y la tela se agitó violentamente con el vendaval. Mientras la tormenta avanzaba, Alex y sus compañeros de equipo se apiñaron en la tienda, gritando para hacerse oír por encima del rugido del viento. Sabían que estaban en una situación peligrosa. A esta altitud, con temperaturas en picada y vientos que superaban los 100 kilómetros por hora, su margen de error era muy reducido. Fue en este momento de crisis cuando los años de experiencia de Alex pasaron a primer plano. Sabía que su mejor oportunidad de sobrevivir consistía en quedarse quietos y esperar a que pasara la tormenta. Moverse en estas condiciones sería un suicidio. Se lo transmitió a su equipo, con voz firme a pesar del miedo que le carcomía las entrañas. Permanecieron durante horas en su tienda, siendo las paredes de nylon su única protección contra la furia de la tormenta. Dormir era imposible. El ruido por sí solo lo habría impedido. Pero más que eso, cada uno de ellos sabía que sucumbir al cansancio ahora podría significar la muerte. En cambio, se turnaron para revisar su equipo, masajearse las extremidades frías y ofrecerse todo el aliento que podían el uno al otro. A medida que avanzaba la noche, la tormenta no daba señales de amainar. En todo caso, parecía intensificarse. Los postes de las tiendas crujieron siniestramente bajo la tensión y la nieve comenzó a acumularse alrededor de los bordes, amenazando con enterrarlos vivos. Fue entonces cuando Alex tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Al darse cuenta de que permanecer en la tienda se estaba volviendo cada vez más peligroso, Alex propuso que intentaran descender a una posición más baja y protegida. Era una medida arriesgada, pero con los suministros menguando y la amenaza de avalanchas creciendo con cada hora que pasaba, sentía que no tenían otra opción. El equipo se preparó lo mejor que pudo, vistiendo cada capa de ropa que tenían y asegurando su equipo más importante. Cuando salieron de la tienda hacia la vorágine, toda la fuerza de la tormenta los golpeó como un golpe físico. El viento, que ahora soplaba a más de 120 millas por hora, amenazaba con arrancarlos de la montaña. Los gránulos de nieve y hielo picaron su piel expuesta, y el frío atravesó sus capas como si no llevaran nada puesto. Atados juntos, el equipo comenzó su desesperado descenso. Cada paso era una batalla contra los elementos, cada momento lleno de peligros. Se movían lentamente,
sondeando la nieve delante de ellos en busca de grietas ocultas, su mundo reducido al pequeño círculo de visibilidad proporcionado por sus faros. Fue en este caos, mientras navegaban por una sección particularmente traicionera de la ruta, que ocurrió el desastre. Una repentina ráfaga de viento, más poderosa que cualquier otra anterior, atravesó la montaña. Alex, que iba en cabeza, sintió que sus pies se despegaban del suelo mientras el viento lo levantaba corporalmente de la pendiente. Por un momento de infarto, estaba en el aire, con la cuerda que lo conectaba con sus compañeros de equipo tensa. Luego, tan repentinamente como lo había levantado, el viento devolvió a Alex a la montaña. Pero el daño ya estaba hecho. La fuerza de su caída y el peso de su mochila le hicieron perder el equilibrio. Antes de que pudiera detenerse, se estaba deslizando por la pendiente helada, ganando velocidad con cada segundo que pasaba. Los siguientes momentos fueron una confusión de movimiento y miedo. Alex cayó montaña abajo, con el piolet arrancado de las manos, incapaz de detener su descenso. Podía escuchar los gritos de sus compañeros de equipo, pero rápidamente se perdieron en el rugido del viento y el sonido de su propio cuerpo impactando la nieve y el hielo. Cuando finalmente se detuvo, Alex se encontró solo en un mundo blanco. La tormenta rugía a su alrededor, pero los sonidos de sus compañeros de equipo habían desaparecido. La cuerda que lo unía a ellos se había roto durante su caída, dejándolo aislado y desorientado. Cuando la realidad de su situación se hizo evidente, Alex sintió que una ola de pánico amenazaba con abrumarlo. Estaba solo, separado de su equipo, con equipo mínimo y sin una idea clara de su ubicación en la montaña. La tormenta continuó sin cesar, reduciendo la visibilidad a meros pies y haciendo casi imposible cualquier intento de navegación. Es en este momento, cuando todo parece perdido para Alex, que te pedimos que consideres apoyar nuestro canal. Su suscripción nos ayuda a sacar a la luz estas increíbles historias de resistencia humana. Pulsa el botón de suscripción ahora y continuemos juntos este apasionante viaje. Inmediatamente después de su caída, el entrenamiento de Alex comenzó a funcionar. Sabía que su primera prioridad tenía que ser el refugio. Expuesto en la ladera de la montaña, sucumbiría rápidamente a la hipotermia. Luchando contra el viento y su propio cansancio, comenzó a cavar en un banco de nieve empinado, creando una pequeña cueva que podría salvarle la vida. A medida que se hundía más en la nieve, el aullido del viento comenzó a desvanecerse, reemplazado por un silencio inquietante. El contraste fue discordante y, por un momento, Alex sintió como si hubiera entrado en otro mundo. La cueva de nieve era estrecha y oscura, pero ofrecía un respiro que se necesitaba desesperadamente de la tormenta que azotaba el exterior. Dentro de su refugio improvisado, Alex hizo un balance de su situación. La caída lo había dejado maltratado y magullado, pero milagrosamente había evitado sufrir lesiones graves. Sin embargo, a su equipo no le había ido tan bien. Su mochila, que contenía la mayor parte de su comida y equipo de supervivencia, había sido arrancada durante la caída de la montaña. Todo lo que le quedaba era lo que llevaba en el cuerpo y los pocos artículos asegurados en sus bolsillos. El inventario era desalentador. Una sola barra energética, una botella de agua casi vacía, un pequeño kit de emergencia que contenía un encendedor y algunos paquetes de calentadores de manos químicos y su confiable multiherramienta. Sus pesadas capas exteriores lo habían protegido durante la caída, pero ahora estaban mojadas por la nieve y sus propiedades aislantes estaban comprometidas. A medida que la adrenalina de la caída y la posterior construcción del refugio se disiparon, Alex comenzó a sentir el frío calándose en sus huesos. Sabía que la hipotermia era su amenaza más inmediata. Con manos temblorosas, activó uno de los calentadores químicos para manos, acercándolo a su cuerpo en un intento de generar algo de calor. Las siguientes horas fueron una batalla constante contra el frío y los zarcillos de la desesperación. Alex se obligó a permanecer despierto, sabiendo que quedarse dormido en su estado podría ser fatal. Para mantener su mente activa, repasó escenarios de supervivencia, considerando y descartando varios planes de acción. A medida que avanzaba la larga noche, los pensamientos de Alex se dirigieron a su familia en casa. Pensó en su esposa, en su sonrisa, en el sonido de su risa.
Se imaginó a sus hijos, con los rostros iluminados de emoción mientras él regresaba de expediciones anteriores, ansiosos por escuchar historias de sus aventuras. La idea de no volver a verlos nunca más lo llenó de una determinación que ardía más que cualquier fuego. Con esta determinación renovada, Alex comenzó a formular un plan. Sabía que su mejor posibilidad de rescate era descender la montaña, pero en las condiciones actuales, cualquier movimiento era extremadamente arriesgado. Decidió que cuando amaneciera, si la tormenta había amainado, intentaría bajar. Si la tormenta continuaba, tendría que agacharse y conservar su energía, con la esperanza de que se movilizara un equipo de rescate una vez que se notara su ausencia. Mientras esperaba las primeras señales del amanecer, Alex se centró en pequeñas tareas para mantenerse ocupado. Se masajeó las extremidades para promover la circulación, realizó ejercicios isométricos para generar calor y racionó cuidadosamente sus escasos suministros de comida y agua. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. Finalmente, después de lo que parecieron días pero que en realidad fueron solo unas 12 horas, Alex notó un cambio en la calidad de la luz que se filtraba a través de las paredes de su cueva de nieve. La tormenta, que había azotado sin tregua durante tanto tiempo, empezó a dar señales de debilitarse. El aullido del viento disminuyó gradualmente hasta convertirse en un gemido bajo y el constante golpeteo de la nieve contra la entrada de la cueva disminuyó. Con cautela, Alex se arrastró hasta la entrada de su refugio y miró hacia afuera. El mundo del más allá se transformó. Donde antes había habido una caótica vorágine de viento y nieve, ahora reinaba una extraña quietud. El cielo comenzaba a despejarse, revelando manchas de un azul profundo entre las nubes que se disipaban. El paisaje que recibió Alex era a la vez hermoso y aterrador. La tormenta lo había cubierto todo con una gruesa capa de nieve fresca, oscureciendo los puntos de referencia y creando una uniformidad desorientadora en el terreno. El sol, que ahora se elevaba sobre el horizonte oriental, arrojaba un brillo dorado sobre la nieve. Su belleza contrastaba marcadamente con la naturaleza mortal de la situación de Alex. Cuando Alex salió completamente de su cueva de nieve, el verdadero desafío de su situación quedó claro. La tormenta había alterado drásticamente la topografía de la montaña, dificultando enormemente la navegación. Las rutas conocidas ahora estaban ocultas bajo los pies de la nieve reciente y el riesgo de avalanchas había aumentado significativamente. La vasta extensión de blanco ante él era hermosa y aterradora, un lienzo en blanco que tenía el poder de salvarlo y destruirlo. Alex se tomó un momento para centrarse, aprovechando sus años de experiencia y formación. Sabía que ahora el pánico era su enemigo, con tanta seguridad como el frío y el traicionero terreno. Con deliberada calma, comenzó a evaluar su situación. El sol, que ahora ascendía más alto en el cielo, proporcionaba algo de calor, pero sabía que era un arma de doble filo. El calor comenzaría a desestabilizar la nieve nueva, aumentando el riesgo de avalanchas a medida que avanzaba el día. Su primera prioridad fue establecer su ubicación. Sin su mochila y el dispositivo GPS que contenía, Alex tuvo que confiar en técnicas de navegación de la vieja escuela. Estudió la posición del sol y las sombras proyectadas por las características de la montaña, tratando de orientarse. Los picos y crestas familiares estaban allí, pero la nieve nueva había suavizado sus contornos, haciéndolos más difíciles de reconocer. Después de varios minutos de observación cuidadosa, Alex se sintió razonablemente seguro de su ubicación general en la montaña. Estaba más bajo que antes de que azotara la tormenta, pero todavía peligrosamente alto. El descenso que tenía por delante sería traicionero, pero era su única posibilidad de sobrevivir. Antes de partir, Alex hizo balance de su estado físico. La noche en la cueva de nieve lo había dejado rígido y dolorido. Sus músculos protestaban ante cada movimiento. Tenía las extremidades entumecidas, un signo preocupante de una posible congelación. Pasó varios minutos dolorosos frotándose las manos y los pies, estimulando el flujo de sangre para que volviera a los dedos de las manos y de los pies. El proceso fue agonizante. Los hormigueos dieron paso a una sensación de ardor a medida que la circulación regresaba lentamente. Sin comida y con solo unos pocos sorbos de agua en su botella, Alex sabía que estaba trabajando con tiempo prestado. La deshidratación y la hipotermia eran amenazas constantes, y sus efectos amplificados por la altitud extrema.
Cogió un puñado de nieve limpia y dejó que se derritiera en su boca. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Mientras se preparaba para comenzar su descenso, los pensamientos de Alex se dirigieron a su equipo. ¿Habían sobrevivido a la tormenta? ¿Lo estaban buscando ahora? La incertidumbre pesaba mucho sobre él, pero dejó esos pensamientos a un lado. En este momento, tenía que concentrarse en su propia supervivencia. Un paso a la vez, un problema a la vez. Esa era la única manera de superar esta terrible experiencia. Con una respiración profunda, Alex dio su primer paso hacia lo desconocido. La nieve era profunda y le llegaba hasta las rodillas a cada paso. Cada movimiento era una batalla contra el cansancio y el terreno traicionero. Se movía lentamente, colocando cada pie en una cuidadosa negociación con la montaña. La primera hora de su descenso fue agotadora pero sin incidentes. Alex adoptó el ritmo y su mundo se redujo al simple acto de poner un pie delante del otro. La monotonía solo se rompía con una pausa ocasional para comprobar su orientación y explorar la pendiente en busca de peligros. Fue durante una de estas pausas, aproximadamente 2 horas después de su viaje, que Alex escuchó un sonido que le heló la sangre. Un ruido sordo, apenas audible al principio, empezó a aumentar en intensidad. Lo reconoció al instante, el sonido de una avalancha. La cabeza de Alex se levantó de golpe, sus ojos explorando frenéticamente las laderas sobre él. Por un momento de infarto, no pudo localizar la fuente del sonido. Entonces lo vio, un muro de nieve y hielo que se precipitaba montaña abajo a una velocidad aterradora. Estaba a su izquierda, tal vez a 1/4 de milla de distancia. Pero en aquellas condiciones la distancia no era garantía de seguridad. El instinto y el entrenamiento se hicieron cargo. Alex sabía que solo tenía unos segundos para actuar. Miró a su alrededor desesperadamente buscando refugio, cualquier elemento que pudiera ofrecerle protección contra el deslizamiento que se aproximaba. Sus ojos se fijaron en una gran roca a unos 50 metros cuesta abajo. No era lo ideal, pero era su única opción. Alex comenzó a moverse, abriéndose camino a través de la nieve profunda, con una fuerza nacida de pura adrenalina. Cada paso era una batalla contra el suave polvo que parecía decidido a detenerlo. El rugido de la avalancha se hizo más fuerte, ahogando el sonido de su propia respiración entrecortada. El tiempo pareció ralentizarse. Alex era muy consciente de cada detalle a su alrededor. El resplandor del sol sobre la nieve, el ardor en sus músculos, el atronador acercamiento de la avalancha. Se esforzó más. Sus pulmones pedían a gritos oxígeno en el aire. Con una última y desesperada estocada, Alex alcanzó la roca. Se presionó contra el lado de sotavento, haciéndose lo más pequeño posible. La roca no era lo suficientemente grande como para protegerlo completamente, pero era todo lo que tenía. Cerró los ojos y esperó el impacto. Los siguientes momentos fueron un caos de sonido y movimiento. El borde de ataque de la avalancha golpeó la roca con una fuerza tremenda y el impacto reverberó a través de la roca y dentro del cuerpo de Alex. La nieve caía a cántaros a los lados de su refugio, amenazando con arrancarlo. Se aferró a la roca con cada gramo de fuerza que le quedaba. Sus dedos encontraron desesperadamente un asidero en la fría piedra. Tan rápido como había llegado, lo peor de la avalancha pasó. Alex permaneció presionado contra la roca. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Lentamente, con cautela, abrió los ojos. El mundo que lo rodeaba se había transformado una vez más. Donde antes había una pendiente prístina de nieve intacta, ahora había una mezcla caótica de nieve, hielo y escombros. La avalancha había remodelado la montaña, creando nuevos peligros y borrando viejos puntos de referencia. Alex respiró temblorosamente. La realidad de su casi accidente lo golpeó con toda su fuerza. Había sobrevivido, pero la experiencia lo había sacudido hasta lo más profundo. La montaña, que siempre había sido una fuente de desafío y alegría para él, ahora se sentía como un enemigo implacable, decidido a reclamar su vida. A medida que la adrenalina del encuentro con la avalancha comenzó a desaparecer, Alex se volvió muy consciente de su estado físico. La loca carrera hacia la roca había agotado las pocas reservas de energía que le quedaban. Sus piernas temblaban de cansancio y un frío profundo y escalofriante se había instalado en su cuerpo. El breve esfuerzo le había hecho sudar.
y ahora esa humedad se estaba enfriando rápidamente, acelerando la aparición de la hipotermia. Alex sabía que no podía permitirse el lujo de permanecer en un lugar por mucho tiempo. La avalancha pudo haber pasado, pero sus efectos persistieron. La pendiente era ahora aún más inestable y el riesgo de deslizamientos secundarios era alto. Además, su cuerpo necesitaba desesperadamente el calor que generaría el movimiento. Con gran esfuerzo, Alex se alejó de la roca que le había salvado la vida. Sus músculos protestaron, rígidos por el frío y la tensión de los últimos minutos. Cada movimiento fue una negociación entre la necesidad de seguir moviéndonos y el deseo de acurrucarnos y rendirnos hasta el cansancio. Cuando reanudó su descenso, Alex encontró que el camino era aún más difícil que antes. La avalancha había llenado sus huellas anteriores, borrando cualquier señal de su paso. Peor aún, había creado un paisaje lunar de jorobas y hondonadas de nieve, donde cada paso era una trampa potencial para sus piernas cansadas. El sol ya estaba alto en el cielo. Su resplandor sobre la nieve era intenso y desorientador. Alex había perdido sus gafas de sol en la caída que lo había separado de su equipo, y el brillo estaba pasando factura. Le ardían los ojos y un fuerte dolor de cabeza comenzó a acumularse detrás de sus sienes. Hizo un protector ocular improvisado con una tira arrancada del forro de su chaqueta, pero le proporcionó poco alivio. A medida que avanzaba el día, el progreso de Alex se desaceleró. Lo que debería haber sido un descenso manejable en condiciones normales, se había convertido en una lucha épica contra la montaña y su propio cuerpo debilitado. Se encontró parando con más frecuencia, cada descanso más largo que el anterior. La tentación de simplemente tumbarse en la nieve se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Fue durante uno de esos periodos de descanso, mientras Alex estaba sentado desplomado contra un pequeño afloramiento de roca, que experimentó un momento de profunda desesperación. La magnitud de su situación se estrelló contra él como una ola. Estaba solo, herido y perdido en una de las montañas más implacables del mundo. Se dio cuenta de que sus posibilidades de supervivencia eran cada vez más escasas. Por un breve y oscuro momento, Alex consideró darse por vencido. La idea de simplemente tumbarse en la nieve y dejar que el frío se lo llevara le resultaba perversamente atractiva. Sería pacífico, pensó, como quedarse dormido. No más lucha, no más dolor. Pero tan rápido como surgió el pensamiento, Alex lo desterró de su mente. No era un hombre que se rindiera fácilmente. A lo largo de su carrera de escalada, había enfrentado y superado innumerables desafíos. Decidió que esto no sería diferente. Pensó en su familia esperándolo en casa, en el dolor que les causaría su pérdida. Él no haría hacerles pasar por eso. Con un gemido de esfuerzo, Alex se puso de pie. Su cuerpo gritó en señal de protesta, pero él lo ignoró. Dio un paso, luego otro, cada movimiento una pequeña victoria contra la montaña y su propio cansancio. A medida que avanzaba la tarde, el mundo de Alex se redujo a un enfoque singular: seguir moviéndose. Todo lo demás, el frío, el hambre, el dolor, pasó a un segundo plano. Se convirtió en una máquina. Sus piernas se movían automáticamente y su mente se alejó de la lucha física. Fue en este estado de exhausto desapego que Alex casi pasó por alto un hito crucial. A través de sus ojos borrosos por la fatiga y la ceguera de la nieve, vislumbró una formación rocosa familiar. Su cansado cerebro tardó varios momentos en procesar lo que estaba viendo, pero cuando lo reconoció, lo golpeó como una descarga eléctrica. La formación era una que había notado durante el ascenso, una distintiva pila de rocas que marcaba el acceso a uno de sus campamentos inferiores. Si lo estaba viendo ahora, significaba que había descendido más de lo que pensaba. Más importante aún, significaba que estaba en el camino correcto. Esta comprensión le dio a Alex un segundo aliento muy necesario. Siguió adelante con renovada determinación y sus pasos adquirieron un propósito del que antes carecían. Sabía que el campamento tendría suministros, comida, agua y tal vez incluso una radio que funcionara. Representaba su mejor oportunidad de sobrevivir. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, proyectando largas sombras sobre la nieve, Alex finalmente vio el campamento. O mejor dicho, lo que quedó de ello. La tormenta que lo había separado de su equipo no había salvado el campamento. Las tiendas ya no estaban,
probablemente enterradas bajo la nieve reciente o arrastradas por los feroces vientos. Por un momento, Alex sintió una aplastante oleada de decepción, pero lo hizo a un lado, obligándose a acercarse metódicamente al lugar. Incluso si las tiendas desaparecieran, todavía podrían encontrarse suministros. A medida que se acercaba a la ubicación del campamento, Alex comenzó a sondear la nieve con su piolet, buscando cualquier señal de equipo enterrado. Durante largos minutos, no encontró nada. Cada golpe infructuoso del hacha socavaba su renovada esperanza. Entonces, justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse, su hacha golpeó algo sólido. Con manos temblorosas, Alex comenzó a cavar, ignorando el dolor en sus dedos congelados. Centímetro a centímetro, descubrió su premio, un saco de material amarillo brillante, de esos que se usan para mantener secos los sacos de dormir. Con un arrebato de fuerza desesperada, Alex sacó el saco de la nieve, buscó a tientas el cierre. Sus dedos entumecidos se mostraban torpes y poco cooperativos. Finalmente logró abrirla, derramando el contenido sobre la nieve. Dentro había un saco de dormir, mojado pero todavía utilizable, y milagro de milagros, un botiquín de emergencia. Las manos de Alex temblaron cuando abrió el botiquín, revelando una pequeña estufa, algo de combustible, algunos paquetes de comida deshidratada y un botiquín de primeros auxilios. Pero el objeto que le hizo llorar fue una pequeña baliza de emergencia que funciona con baterías. Con dedos torpes, Alex activó la baliza. Su pequeño le comenzó a parpadear, una pequeña luz roja contra la creciente oscuridad. Ese pulso constante representaba esperanza, esperanza de que alguien lo encontrara, esperanza de que pudiera sobrevivir a esta terrible experiencia. Cuando la noche empezó a caer con fuerza, Alex se dispuso a utilizar sus nuevos suministros. Limpió una pequeña zona de nieve y preparó la estufa. El simple hecho de concentrarse en una tarea le ayudó a calmar sus nervios. El silbido de la estufa cuando cobró vida fue el sonido más hermoso que jamás había oído. Mientras la nieve se derretía para obtener agua y un paquete de Stroganoff liofilizado se rehidrataba, Alex centró su atención en su condición física. Se quitó las botas y hizo una mueca al ver sus pies. Estaban pálidos y cerosos, claros signos de congelación. Sabía que corría el riesgo de perder dedos de los pies, posiblemente más, pero poco podía hacer al respecto ahora. Se masajeó los pies lo mejor que pudo, estimulando el flujo sanguíneo, antes de envolverlos en las pocas capas secas que le quedaban. La comida, cuando estuvo lista, fue lo mejor que Alex había probado en su vida. Se obligó a comer lentamente, sabiendo que su estómago encogido podría revelarse si comía demasiado rápido. Cada cucharada de comida reconstituida parecía como si le devolviera la vida, y el calor se extendía desde su núcleo hacia afuera. Después de comer, Alex hizo balance de su situación. Tenía comida, tenía los medios para derretir la nieve para obtener agua y, lo más importante, tenía refugio en forma de saco de dormir. La baliza transmitía su ubicación a los servicios de búsqueda y salvamento. Todo lo que tenía que hacer ahora era sobrevivir la noche y esperar el rescate. Mientras se acomodaba en el saco de dormir, los acontecimientos de las últimas 72 horas invadieron a Alex. Se había enfrentado a la muerte varias veces, había llevado su cuerpo al límite absoluto y, de alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivió. Darme cuenta trajo consigo una mezcla compleja de emociones: alivio, gratitud y un respeto profundo y duradero por el poder de la montaña. La noche que siguió fue larga y fría, pero careció del tono desesperado de las noches anteriores. Arropado en su saco de dormir, con el tranquilizador parpadeo de la baliza de rescate a su lado, Alex entraba y salía de un sueño intermitente. Sus sueños eran una mezcla caótica de nieve arremolinada, grietas abiertas y los rostros de sus seres queridos. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el cielo del este, un sonido despertó a Alex de su sueño incómodo. Al principio pensó que estaba soñando. El constante zumbido de los rotores del helicóptero se hacía más fuerte a cada segundo. Pero mientras se abría camino hacia la plena conciencia, se dio cuenta de que el sonido era real. Con una oleada de adrenalina, Alex salió de su saco de dormir. Tropezó sobre la nieve, agitando frenéticamente los brazos por encima de la cabeza. El helicóptero apareció sobre una colina cercana y su reflector barrió la ladera de la montaña. Por un momento de infarto,
Alex pensó que podría pasarlo por alto. Entonces la luz se fijó en su posición y supo que lo habían visto. Las siguientes horas transcurrieron borrosas. El equipo de rescate trabajó eficientemente, evaluando el estado de Alex y preparándolo para la evacuación. Mientras despegaban, dejando atrás la despiadada montaña, Alex echó un último vistazo al pico que casi le había quitado la vida. En ese momento, sintió una compleja mezcla de emociones: alivio, gratitud y un profundo respeto por el poder puro de la naturaleza. Mientras el helicóptero lo llevaba a un lugar seguro, los pensamientos de Alex se dirigieron al futuro. Sabía que su recuperación sería larga y difícil. La congelación dejaría su huella y tomaría tiempo procesar el impacto psicológico de su terrible experiencia. Pero también sabía que se le había dado una segunda oportunidad en la vida, una oportunidad que no tienen muchos que se encuentran en situaciones similares. En los días y semanas siguientes, la historia de Alex cautivó al mundo. Mientras se recuperaba en el hospital, rodeado de familiares y amigos, reflexionó sobre su experiencia. La terrible experiencia lo había cambiado profundamente, inculcándole una nueva apreciación de la vida y una comprensión más profunda de sus propias limitaciones. La historia de Alex se convirtió en algo más que una simple historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Se convirtió en un testimonio del espíritu humano indomable, la voluntad de vivir que puede llevarnos a hazañas extraordinarias cuando estamos al borde del abismo. Sirvió como recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando toda esperanza parece perdida, poseemos una fuerza interior que puede sacarnos adelante. Cuando Alex comenzó el largo proceso de recuperación física y emocional, se encontró reevaluando su relación con el montañismo. La pasión que lo había llevado a las cimas más altas del mundo no había disminuido, pero ahora estaba atenuada por un nuevo respeto por la fragilidad de la vida. Prometió utilizar su experiencia para educar a otros sobre la seguridad en la montaña y la importancia de una preparación adecuada. En los meses siguientes, Alex se convirtió en defensor de los servicios de rescate en montaña y utilizó su plataforma para crear conciencia y recaudar fondos para las organizaciones que le habían salvado la vida. Compartió su historia en conferencias y escuelas, con la esperanza de que otros pudieran aprender de su experiencia sin tener que pasar la misma prueba. Sus charlas fueron poderosas y conmovedoras, y a menudo dejaban al público en silencio atónito mientras contemplaban la delgada línea entre la vida y la muerte en entornos extremos. Un año después de su rescate, Alex tomó una decisión que sorprendió a muchos. Anunció su intención de regresar a Mount McKinley. Esta vez, sin embargo, su objetivo era otro. En lugar de buscar conquistar la montaña, quería hacer las paces con ella. La expedición sería un viaje de curación, tanto para él como para el entorno montañoso que había llegado a respetar de una manera totalmente nueva. Cuando se difundió la noticia de su planeado regreso, Alex enfrentó una mezcla de reacciones. Algunos elogiaron su valentía, mientras que otros cuestionaron su cordura. ¿Cómo podría regresar al lugar que casi lo había matado? Pero para Alex la decisión estaba clara. Necesitaba enfrentar sus miedos, demostrarse a sí mismo que la montaña no lo había quebrantado. En los meses previos a la expedición, Alex se dedicó a prepararse con un fervor que sorprendió incluso a quienes mejor lo conocían. Su régimen de entrenamiento era intenso, pero iba acompañado de un enfoque igualmente riguroso en la preparación mental. Trabajó con psicólogos especializados en trauma, aprendiendo técnicas para manejar la ansiedad y los flashbacks que aún lo atormentaban. A medida que se acercaba la fecha de partida, Alex se sintió invadido por una mezcla de emoción y temor. Los recuerdos de su experiencia cercana a la muerte aún estaban vívidos, pero ahora iban acompañados de una sensación de propósito. Este viaje ya no se trataba solo de él. Se trataba de honrar a la montaña y a todos aquellos que habían enfrentado desafíos similares. El día de la partida amaneció claro y frío. Mientras Alex estaba en la base del monte McKinley, mirando hacia su imponente cima, sintió que una sensación de calma se apoderaba de él. La montaña era la misma, pero él había cambiado. Ya no era el hombre que veía la cima como una conquista por alcanzar, sino como un maestro cuyas duras lecciones habían remodelado su propio ser. El ascenso fue lento y metódico. Alex y su equipo, que incluía a algunos de los rescatistas que le habían salvado la vida el año anterior, tomaron todas las precauciones.
Se movían con un respeto por la montaña que iba más allá de la mera precaución. Cada paso fue una negociación, un reconocimiento del poder del entorno que los rodeaba. A medida que subían más, Alex se encontró volviendo sobre el camino de su desesperado descenso. El paisaje había cambiado en el año transcurrido desde su terrible experiencia. La nieve se había derretido y vuelto a congelar. Las rocas se habían movido. Pero la esencia de la montaña permanecía. En cada punto significativo, Alex hizo una pausa para reflexionar, recordar y agradecer por su supervivencia. El momento más conmovedor llegó cuando llegaron al lugar donde habían encontrado a Alex. El equipo se detuvo aquí y creó un pequeño monumento. Construyeron un mojón, una simple pila de rocas que sería un testimonio de la resiliencia humana y el poder de la esperanza. Cuando Alex colocó la última piedra, sintió que se le quitaba un peso de encima. Se enfrentó a sus demonios y encontró la paz. El equipo no intentó llegar a la cumbre. Ese nunca había sido el objetivo. En cambio, regresaron a un punto predeterminado, una vez cumplida su misión. Cuando comenzaron su descenso, Alex sintió una profunda sensación de cierre. Había regresado a la montaña no como conquistador, sino como estudiante, y las lecciones que había aprendido permanecerían con él por el resto de su vida. A su regreso, la historia de Alex cobró nueva vida. Su viaje de curación resonó en personas mucho más allá de la comunidad montañera. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre temas que iban desde la conservación del medio ambiente hasta el crecimiento personal. Su mensaje fue simple pero poderoso: respeto por la naturaleza, comprensión de los propios límites y la importancia de la resiliencia ante la adversidad. En los años siguientes, la vida de Alex adquirió un nuevo propósito. Estableció una fundación dedicada a la seguridad en la montaña y la protección del medio ambiente. La organización se centró en educar a los escaladores sobre los riesgos del montañismo a gran altitud, financiar investigaciones sobre equipos de seguridad mejorados y apoyar los esfuerzos de conservación en regiones montañosas de todo el mundo. La vida personal de Alex también sufrió una transformación. Su roce con la muerte le había dado una nueva apreciación de los placeres sencillos de la vida cotidiana. Pasó más tiempo con su familia, apreciando momentos que antes habría dado por sentado. Sus hijos notaron que, si bien la pasión de su padre por las montañas no había disminuido, ahora estaba equilibrada por un compromiso más profundo con el mundo que lo rodeaba. A medida que la historia de Alex se difundió, empezó a impactar a la comunidad montañera de maneras inesperadas. Los escaladores que anteriormente habían considerado la cumbre como el objetivo final comenzaron a reevaluar su enfoque. Hubo un cambio hacia una visión más holística del montañismo, que valoraba tanto el viaje y las lecciones aprendidas como el logro de alcanzar la cima. Este cambio no estuvo exento de controversia. Algunos escaladores de la vieja escuela acusaron a Alex y a otros de su mentalidad de suavizar el deporte. Pero Alex se mantuvo firme en sus convicciones. Sostuvo que la verdadera fuerza no reside en la búsqueda imprudente de objetivos, sino en comprender el lugar que uno ocupa en el mundo natural y respetar su poder. 5 años después de su expedición casi fatal, invitaron a Alex a dar una charla TED. De pie en el escenario, miró al público y comenzó a hablar. Contó la historia de sus 72 horas atrapado en el desierto helado, pero fue más allá del mero recuento de los acontecimientos. Habló del profundo cambio de perspectiva que se produce al afrontar la propia mortalidad. Habló sobre la belleza y el terror de la montaña, la profundidad de la resiliencia humana y la importancia de la humildad frente al poder de la naturaleza. Al concluir su charla, Alex compartió un pensamiento que había llegado a definir su vida después del rescate. A la montaña no le importan tus metas, tus sueños o tu ego. Simplemente lo es. Nuestra tarea no es conquistar estos lugares salvajes, sino acercarnos a ellos con respeto, aprender de ellos y regresar a casa sanos y salvos, llevando las lecciones que nos han enseñado. El impacto de las palabras de Alex repercutió mucho más allá del auditorio. Su charla se volvió viral y llegó a millones de personas en todo el mundo. Muchos que nunca habían puesto un pie en una montaña se sintieron conmovidos por su historia y su mensaje. Desencadenó conversaciones sobre nuestra relación con la naturaleza, la búsqueda de objetivos extremos y el verdadero significado del éxito. En los círculos académicos, la experiencia de Alex se convirtió en un caso de estudio en psicología de supervivencia y toma de decisiones bajo estrés extremo.
Los investigadores analizaron cada aspecto de su terrible experiencia, desde sus estrategias iniciales de supervivencia hasta su estado mental durante las largas horas solo en la montaña. Los conocimientos adquiridos a partir de este análisis condujeron a mejoras en el entrenamiento de supervivencia en la naturaleza y ayudaron a dar forma a nuevos protocolos para las operaciones de búsqueda y rescate. La industria de equipos para actividades al aire libre también tomó nota de la historia de Alex. Su relato detallado de lo que funcionó y lo que no durante su terrible experiencia condujo a innovaciones en equipos para clima frío y equipos de emergencia. Varias empresas se acercaron a Alex para consultarle sobre el desarrollo de nuevos productos diseñados para mejorar la seguridad en entornos extremos. A medida que se acercaba el 10º aniversario de su rescate, Alex se encontró reflexionando sobre el largo viaje que había emprendido, no solo en la montaña, sino en los años posteriores. Se dio cuenta de que, si bien las cicatrices físicas de su terrible experiencia se habían desvanecido, el impacto mental y emocional seguía moldeando su vida de manera profunda. Decidió conmemorar el aniversario escribiendo un libro. No sería solo un relato de sus 72 horas en la montaña, sino una exploración más profunda del espíritu humano y nuestra compleja relación con el mundo natural. El proceso de escritura fue catártico y le permitió a Alex procesar aspectos de su experiencia que anteriormente le había costado articular. El libro, cuando se publicó, se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas. Los críticos elogiaron su cruda honestidad y sus profundas ideas. Resonó no solo entre los entusiastas de las actividades al aire libre, sino también entre un público más amplio que encontró en la historia de Alex una metáfora de los desafíos de la vida y la capacidad humana de resiliencia. En el capítulo final del libro, Alex reflexionó sobre la paradoja central de su experiencia, que fue necesario un roce con la muerte en una ladera remota de una montaña para apreciar verdaderamente la belleza de la vida. Escribió: «La montaña me enseñó que todos, a nuestra manera, nos aferramos a la ladera de un pico imposible. Nuestra tarea no es alcanzar la cumbre, sino encontrar alegría y significado en la escalada misma». A medida que el interés en su historia seguía creciendo, un realizador de documentales se acercó a Alex. La idea era volver sobre el viaje de Alex en el Monte McKinley, utilizando técnicas de filmación modernas para brindar a los espectadores una sensación visceral de los desafíos que había enfrentado. Alex aceptó participar, viéndolo como una oportunidad de llevar su mensaje a una audiencia aún más amplia. El proceso de filmación fue un desafío emocional para Alex. Regresar a los lugares exactos de su terrible experiencia, acompañado por cámaras y equipo, le trajo recuerdos vívidos, pero también proporcionó una sensación de cierre. De pie en el lugar donde había sido rescatado, Alex sintió un profundo sentimiento de gratitud. Por la montaña, por los rescatistas que lo habían salvado y por la vida que le habían dado la oportunidad de continuar. El documental, cuando se estrenó, fue un éxito de crítica. Combinó imágenes impresionantes de la naturaleza de Alaska con entrevistas íntimas y recreaciones. Los espectadores pudieron vislumbrar los desafíos físicos y psicológicos de la supervivencia en un entorno tan extremo. Los momentos más poderosos de la película surgieron de las tranquilas reflexiones de Alex mientras permanecía en los lugares donde se había enfrentado a la muerte. Cuando Alex cumplió los 60 años, comenzó a alejarse del montañismo activo, pero su pasión por las montañas nunca disminuyó. Canalizó su energía en orientar a jóvenes escaladores, enfatizando no solo las habilidades técnicas, sino también los aspectos mentales y emocionales del deporte. Sus lecciones fueron más allá de las técnicas de escalada, tocando temas de respeto por la naturaleza, autoconciencia y la importancia de saber cuándo regresar. En reconocimiento a sus contribuciones al montañismo y la seguridad al aire libre, Alex recibió numerosos premios y distinciones. Pero el reconocimiento que más significó para él provino de las cartas y mensajes que recibió de personas cuyas vidas se habían visto afectadas por su historia. Desde aspirantes a escaladores que habían aprendido a acercarse a las montañas con mayor respeto, hasta personas que enfrentaban desafíos personales y que encontraron inspiración en su resiliencia. Estos mensajes le recordaron a Alex el impacto de gran alcance de su experiencia. Al recordar los años transcurridos desde su rescate, Alex se dio cuenta de que sus 72 horas atrapado en el desierto helado le habían dado mucho más de lo que le habían quitado. Le habían dado una nueva perspectiva de la vida,
una conexión más profunda con el mundo natural y un propósito que iba mucho más allá del logro personal. En su último discurso público, Alex se presentó ante un grupo de jóvenes montañeros. Su cabello ahora era gris y su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos aún mostraban la misma pasión e intensidad que lo habían llevado a las cimas más altas del mundo. Miró los rostros ansiosos que tenía delante y sonrió. «Recuerda», dijo con voz fuerte y clara, «la montaña siempre estará ahí. No es un desafío que hay que conquistar, sino un maestro que hay que respetar. Sube no por la gloria ni por los récords, sino por la alegría del viaje y las lecciones que te enseñará. Y siempre, siempre recuerda que el pico más importante que jamás alcanzarás es el que está dentro de ti mismo». Mientras las palabras de Alex resonaban en el auditorio, hubo un momento de profundo silencio. Luego, lentamente, el público se puso de pie y aplaudió no solo al hombre que tenía delante, sino también al espíritu indomable que representaba. En ese momento, Alex supo que su legado seguiría vivo, no en récords ni logros, sino en la sabiduría que había adquirido y compartido durante su tiempo en la montaña. Y así, la historia de Alex Lobe, escalador, superviviente, maestro, se convirtió en algo más que una simple historia de aventuras y supervivencia. Se convirtió en un testimonio del espíritu humano, un recordatorio de nuestro lugar en el mundo natural y una inspiración para todos los que se enfrentan a sus propias montañas, cualquiera que sea la forma que adopten. A medida que se pone el sol en este capítulo de la vida de Alex, nos queda un profundo aprecio por el poder de la naturaleza, la resiliencia del espíritu humano y el potencial transformador incluso de nuestros momentos más oscuros. El viaje de Alex desde el desierto helado del monte McKinley hasta el cálido abrazo de una vida vivida con propósito y significado sirve como un faro de esperanza y un llamado a la aventura para las generaciones venideras. Al final, la historia de Alex nos recuerda a todos que, si bien es posible que no podamos conquistar las montañas, ya sean picos físicos o desafíos personales, podemos aprender a bailar con ellas, a respetar su poder y a encontrar en esa danza lo mismo, esencia de lo que significa estar vivo.